En este vídeo os voy a empezar a explicar el tema 5, correspondiente a empresa de tercero de la ESO, donde vamos a hablar sobre habilidades de dirección. En este primer vídeo solo vamos a explicar las dos primeras páginas y posteriormente os grabaré otro vídeo en el cual acabaré de explicar el tema y además en ese documento que os suba ese día os pondré las actividades finales que tendréis que realizar y enviarme por correo. Por tanto, al acabar esta explicación de este vídeo no tendréis que hacer ninguna actividad. Solo tendréis que hacerlas cuando os suba el vídeo en el cual acabaré de explicar el tema. Y en el documento os diré qué actividades son. Como vais a ver, no voy a leer lo que pone en los apuntes, porque entiendo que vosotros ya sabéis leer. Por tanto, voy a hacer como siempre hago en clase. Voy a explicar cosas por encima del vídeo, por encima de los apuntes, de manera que lo recomendable sería que primero leyerais por vuestra cuenta las dos primeras páginas del tema y después siguierais las explicaciones conmigo. Podéis ir parando el vídeo y podéis ir apuntando todo aquello que os resulte interesante de lo que yo vaya explicando. Vale, no me enrollo más y empezamos. En ese tema vamos a ver la función de dirección dentro de la empresa. Hemos visto diferentes departamentos, diferentes funciones, pero la más importante es la de la dirección porque es la que se encarga de coordinar todos los recursos de la empresa para lograr los objetivos. Como veis ahí, la función de dirección se compone de estos tres aspectos básicos. Es un proceso permanente y dinámico. Está en constante cambio. Tenemos que estar siempre supervisando que las decisiones de dirección que estamos tomando son las adecuadas. Y si vemos que nos hemos equivocado, tendremos que corregirlo para poder alcanzar el objetivo. Además, implica gestionar múltiples recursos humanos y materiales. Por recursos humanos se refiere a los trabajadores de la empresa, mientras que por recursos materiales se refiere a todo aquello que la empresa utiliza para producir o para ofrecer su servicio, en definitiva, para satisfacer la necesidad del cliente, como pueden ser fábricas, oficinas, equipos informáticos, automóviles, etc. ¿Y todo esto para qué se hace? Para lograr unos objetivos o metas específicas que la empresa se ha propuesto con anticipación al principio de año. Las metas suelen ser pequeños retos que se van cumpliendo y a medida que se van cumpliendo se va alcanzando el objetivo que la empresa se ha propuesto. La dirección se compone de 4 funciones básicas: planificar, organizar, mandar y ejecutar y evaluar. ¿Cómo os voy a explicar esto? Pues a través de un ejemplo futbolístico, como sabéis que suelo hacer. En este caso vamos a imaginarnos que somos un entrenador de un equipo de fútbol y estamos en una pretemporada, es decir, la temporada no ha empezado aún, y tenemos que empezar a gestionar al equipo para lograr el objetivo que nos propongamos según el equipo que seamos. Vamos a suponer que estamos en verano, no ha empezado la temporada y por tanto tenemos que empezar a planificar cómo vamos a trabajar. Haremos previsiones de aquello que queremos conseguir, fijaremos objetivos y estrategias para lograr esas previsiones y determinaremos qué recursos vamos a utilizar, es decir, qué futbolistas nos van a hacer falta, por ejemplo, en qué puestos, si los tenemos ya contratados, si tenemos que despedir a alguno y fichar a otro, en función de lo que el equipo necesite. Pasaríamos después a la fase de organizar. Todavía no hemos empezado la temporada, pero ya tenemos claro qué necesitamos, por tanto vamos a empezar a preparar esos recursos necesarios a los jugadores. Vamos a empezar a repartirles sus funciones, sus responsabilidades, sus tareas y además determinaremos, por ejemplo, la táctica del equipo, la estrategia a seguir, es decir, los procedimientos y los sistemas de trabajo. Empezamos la temporada, por tanto ya llega la fase de mandar y ejecutar. Aquí realizamos, es decir, ponemos en funcionamiento los programas y los planes diseñados. Motivamos a las personas, a los futbolistas, tanto a los titulares como a los suplentes, cuando se pierde un partido, cuando no se obtienen los resultados esperados. Y además habrá que tomar decisiones y resolver conflictos, por ejemplo, entre jugadores, alguna lesión, algún cambio necesario, alguna enfermedad. Todo eso supone imprevistos que habrá que decidir sobre ellos. Y una vez acabe la temporada, ¿qué haremos? Evaluaremos, comprobaremos que se han alcanzado los objetivos previstos. ¿Queríamos entrar en puestos Champions y lo hemos conseguido? No. ¿Por qué? Porque hemos fallado en X o en Y. Entonces, en caso contrario, tendremos que corregir esos errores cometidos y analizar resultados obtenidos para al año siguiente no volver a cometer los mismos. Por último, en esta página veréis que arriba a la derecha tenéis un cuadrito en el que se habla sobre 2 aspectos muy importantes en la empresa, que son la misión y la visión. Estas 2 cosas las empresas suelen definirlas y suelen tener un documento en el que están definidas. Ahora os pondré un ejemplo, pero primero os lo voy a explicar por encima. Cuando hablamos de la misión con M de una empresa, básicamente nos referimos a una frase que explique cuál es la razón de ser de la empresa, es decir, cuál es esa actividad principal a la que nos dedicamos y justifica nuestra existencia. Por ejemplo, en el caso de McDonald's, la misión sería
proveer a los clientes de hamburguesas y otro tipo de comida rápida, simplemente. Pero cuando hablamos de la visión con V, aquí ya es un concepto un poco más filosófico. Es decir, tenemos que hacer una prospección al futuro y empezar a pensar dónde queremos llegar, qué es lo que queremos conseguir con nuestra empresa. ¿Qué imagen queremos que el consumidor tenga de nuestra empresa en su mente cuando en el futuro piense en nuestra empresa? Os voy a enseñar un ejemplo, que es la página web de McDonald's. Fijaos cómo define McDonald's su visión. Ya os he dicho cuál sería la misión, básicamente pues proveer de comida rápida. Sin embargo, cuando hablamos de visión, fijaos, es ser el lugar y la forma de comer preferidos de sus clientes. Si lo veis ahí, ya no es una explicación simple sobre qué hacen, sino que es una prospección de qué quieren conseguir. Ser el lugar y la forma de comer preferidos. Eso es mucho más complejo que el simple hecho de decir que ofrecemos comida. Para lograr eso, ellos plantean una serie de principios para ellos básicos, como la calidad, el servicio, la limpieza y el valor o asequibilidad del producto. Es decir, lo que te puede aportar frente a lo que te cuesta. En la siguiente página vamos a ver primero los niveles directivos. Dentro de la dirección tenemos 3 niveles distintos, cada uno con una importancia mayor o menor y además encargado de unas tareas concretas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la alta dirección, nos referimos a esa figura que siempre os digo de la empresa que viene a ser el director general, que es el que toma las decisiones estratégicas de la empresa, es decir, aquellas que implican una acción que va a suponer por lo menos 3 o 5 años hasta que esa acción esté completa. Después, como os comento siempre, en una empresa grande, evidentemente en empresas pequeñas hay que empezar a reducir puestos, pero en empresas grandes lo que suele haber es un directivo de cada departamento, que vendría a ser como el director general de su departamento en concreto. Eso es lo que llamamos dirección intermedia. Esta dirección intermedia lo que hace es coger los planes que le da la alta dirección y aplicarlos en su departamento. Y nuevamente hablando de empresas grandes, pasaríamos a la dirección operativa. Esto es lo que se suele llamar en las grandes empresas los jefes de equipo. Dentro de cada departamento suele haber un número de jefes de equipo, puede haber 2, 3, en función de la empresa, de lo grande que sea y de las funciones que tengan. Y ese jefe de equipo tiene por debajo de él o de ella a 3, 4, 5 trabajadores, que es su grupo de trabajo, y que se encargan de una tarea muy concreta dentro de ese departamento. Todos los jefes de equipo de cada departamento suman el total de departamento, todos los departamentos le transmiten la información al director general y con esto establecemos los 3 niveles directivos existentes. Os recuerdo que esto es típico de las grandes empresas. Si pensáis en una empresa, una pyme, por ejemplo, en una pequeña empresa o incluso en una microempresa, es imposible que existan todos estos puestos porque hablamos de una empresa que no tiene igual ni 10 trabajadores. Pero para poder explicar bien los niveles directivos hay que poner un ejemplo de una empresa grande. Y por último vamos a ver lo que se llama el comportamiento directivo. Aquí lo vamos a ver a través de una teoría que señaló un señor que se llamaba MacGregor, que se llama la teoría X e Y, relacionada con el pensamiento que tienen los directivos respecto a sus trabajadores. Es decir, esa teoría lo que plantea es 2 casos de trabajadores extremos. Por un lado, el peor trabajador del mundo y por otro, el mejor trabajador del mundo. ¿Existen estos 2 trabajadores? Generalmente no. La gente suele ser una combinación de ambos. Pero para poder explicar la teoría se plantean estos 2 casos extremos. Y lo que dice la teoría es que el directivo utilizará una forma de dirección u otra en función de la imagen que tenga de sus trabajadores. Si cree que son trabajadores muy vagos, les mandará de una manera, y si cree que son trabajadores muy válidos, les mandará de otra. ¿Cuáles son esas 2 maneras? Vamos a ver primero los empleados tipo X, que son los empleados poco recomendables. Son empleados vagos por naturaleza, que solo les importa el dinero, que prefieren que les manden a tomar responsabilidades y que además siempre hay que estar mandándoles porque no son nada dependientes. Si les dejas libertad, no van a hacer nada. Ese tipo de trabajador, el directivo considera que es un empleado que no es de fiar. Por tanto, la manera de dirigirle es planificar, organizar y controlar todas las tareas que ese trabajador hace. Mientras que el empleado tipo Y es justo lo contrario, es un empleado naturalmente motivado, le gusta trabajar, es autónomo y creativo y es un empleado de cuanta más libertad le dejes, mejor va a trabajar. Es un empleado de fiar. Por tanto, ¿qué hacemos con él o con ella? Una simple supervisión general. No le mandamos demasiado, porque cuanta más libertad le des, posiblemente mejor trabaje y sea un recurso mucho más eficaz para la empresa. Con esto ya tengo explicadas las 2 primeras páginas que os quería comentar del tema 5. En el próximo vídeo os explicaré el resto del tema
y en el documento donde os ponga el enlace al siguiente vídeo, os pondré todas las actividades que tenéis que hacer del tema 5. Recordad que me las tendréis que enviar por correo electrónico para que yo las pueda revisar. Un abrazo, cuidaos mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.